Vale. Ok, bien. Bien, entonces, hoy quiero ver volatilidad multivariada. Entonces, volatilidad multivariada es, digamos que es la generalización del concepto de volatilidad que vimos durante las dos clases pasadas. Entonces, aquí tengo tres gráficas muy sencillas de retornos o de rendimientos. Retornos creo que es una mala traducción, más bien rendimientos de tres acciones particulares, ¿no? Entonces tengo acciones de Apple, que es la línea roja, tengo los rendimientos de acciones de Pfizer, que es la línea azul, y de Tesla, que es la línea verde. Entonces, si se dan cuenta, estas series, la serie, como les comenté mucho al principio, las series financieras y en general las series de alta frecuencia, más bien esa es la característica básica de los modelos de volatilidad, probablemente, la alta frecuencia, tienen estas características que se ven en estas series, ¿no? Que son básicamente esta variabilidad por clúster diferenciada, ¿no? Entonces, uno podría distinguir un clúster de variabilidad. El más claro debe ser el del último año, ¿no? Que es una variabilidad significativa por el tema de COVID, ¿no? Por ejemplo, aquí está un clúster muy claro, también aquí un clúster muy claro para Pfizer, y aquí otro clúster tal vez muchísimo más amplio para Tesla, ¿no? Dos clústeres, de hecho me atrevería a decir, para ambos casos, ¿no? Entonces, estos clústeres o bloques de variabilidad, incluso podríamos decir que aquí hay otro tal vez, y dentro de la serie roja podríamos identificar varios, tal vez uno más aquí, y tal vez otros que podríamos identificar. Todos estos pequeños bloques de variabilidad diferente, lo que nos indican es propiamente esta condición de heteroscedasticidad condicional. Acuérdense que heteroscedasticidad condicional significa la varianza condicional, ¿no? Entonces, condicional en lo que ha ocurrido en el pasado. Bien, entonces, de forma univariado, uno puede hacer clústeres individuales, ¿no? Pero también puede hacer clústeres grupales, ¿no? Como es el caso, ¿no? ¿Qué clúster grupal podemos identificar de estas series? Creo que claramente el clúster de COVID, ¿no? Probablemente. Las tres series coinciden en que el último año probablemente tienen el mismo clúster, ¿no? Entonces, la variabilidad condicional de las series probablemente se mueve de forma conjunta, porque hay un evento muy particular que las hace moverse de forma conjunta. Si uno revisa hacia atrás en la historia, probablemente ya no es tan claro, ¿no? Por ejemplo, Pfizer tiene un clúster tal vez muy marcado al principio de los 2011, 2012, pero no las demás series, ¿no? Las demás series pareciera ser que no tienen esa variabilidad. Bueno, quizás Tesla sí, porque muy probablemente con el inicio de la compañía al principio era más variable, ¿no? Y bueno, y cada vez que Elon Musk sale a decir algo, pues los precios de esta acción se mueven significativamente. Bien, entonces la idea de los modelos de volatilidad condicional o de varianza condicional multivariada tiende a ser un proceso de identificar correlaciones de la varianza, ¿no? Correlaciones de estas variabilidades de bloque. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, iniciamos con un modelo univariado, ahora lo vamos a hacer general para un caso multivariado. Entonces, primero quiero hacer un poquito de cambio en la notación que he venido yo utilizando, simplemente porque creo que es más fácil para cuando lo generalice. Entonces, solamente quiero recordar un poquitito. En el caso univariado, yo definí el concepto de Garch de la siguiente manera, y voy a cambiar aquí un poco la notación. Entonces dije, un Garch, vamos a decir que tenemos un modelo subyacente que voy a denominar como y t igual a x t menos 1, por un beta más, ahora voy a utilizar U como término de error, más U de t, ¿no? Donde U de t es un proceso puramente aleatorio o un proceso estacionario. Ni siquiera puramente aleatorio, vamos a decir que es un proceso estacionario, ¿no? Que tiene una propiedad de que U de t tiene la condición de que tiene heteroscedasticidad condicional, ¿no? Y eso básicamente lo que significaba era que seguía preservando las propiedades de que el valor esperado de U de t seguía siendo igual a 0. Podríamos decir que la varianza incondicional de U de t seguía siendo sigma cuadrado. Entonces estas dos cosas no se modificaban. Sin embargo, pasaba que
una varianza condicional que voy a denominar ahora como sigma cuadrado t condicional en t menos 1, es decir, la varianza del término de error en el momento t condicional en que ha pasado toda la información hasta t menos 1. Esta va a ser la varianza de u de t condicional. Ahora sí voy a utilizar un símbolo nuevo, voy a utilizar omega t menos 1, para decir, es la varianza condicional de u de t condicional en toda la información observada hasta t1, ¿no? Por eso pongo omega, no es toda la información. ¿Información de quién? Puede ser información de la misma serie que estamos tratando de describir, que es y de t, o de la información de alguna otra serie exógena que queramos utilizar para describir el proceso de la varianza de u de t. Entonces, mi Garch ahora lo voy a dejar en estos términos y voy a cambiar también un poquito los símbolos para poderlo facilitar ahorita que lo haga multivariado. En lugar de A voy a utilizar gamma 0 ahora. Gamma 0 más gamma 1 por u de t menos 1 al cuadrado más gamma 2 u de t menos 2 al cuadrado. Voy a ponerlo más abajo. Más, puntitos más gamma q u de t menos q cuadrado, ¿no? Entonces, esto es la parte arch más su componente Garch, que voy a describir como el... Voy a utilizar ahora beta 1, sigma cuadrado t menos 1, condicional en la información que ha ocurrido hasta t menos 2, más beta 2 de sigma cuadrado t menos 2, condicional a la información que ha pasado hasta t menos 3. ¿Sí? Más un beta p de sigma cuadrado t menos p, condicional a toda la información que ha pasado hasta t menos p menos 1. ¿Sí? Entonces, mi modelo Garch ahora será descrito así. Entonces cambié un poquito los símbolos, ¿no? Ya no estoy utilizando h, sino voy a utilizar sigma cuadrado. Pero luego lo voy a tratar de poner una notación que es condicional en t menos 1, o condicional en t menos 2, o condicional en t menos p menos 1, según sea el caso. Bien, algunas de las cosas que había dicho que para que esto fuera válido, para que el modelo Garch fuera válido, había dicho que, bueno, entonces las siguientes condiciones siguen siendo ciertas, ¿no? Gamma 0 va a ser estrictamente mayor que 0, para garantizar que al menos es posible que sea una constante positiva. Y voy a decir que todos los gamma i y todos los beta i son estrictamente mayores a 0, perdón, mayor o igual que 0, con la diferencia de que gamma q y beta p, estos sí son estrictamente mayor que 0 para garantizar el orden, ¿no? Entonces el orden P y Q se mantiene, ¿no? Una condición que me faltó mencionar la clase pasada es que lo siguiente se va a cumplir para hacer convergente la varianza, ¿no? Que es que gamma 1 más gamma 2 más puntitos más gamma Q más beta 1 más así hasta más beta P más beta P suman algo menor que 1. ¿Sí? Y esto lo quiero hacer así para garantizar que la varianza no va a ser explosiva, va a ser finita. ¿Sí? Entonces, esto es una cosa que me había faltado mencionar en la clase pasada. Pero bueno. Entonces, digamos, esto es solamente como mi repaso general de lo que es el modelo Garch. Simple, ¿no? Ahora lo voy a hacer multivariado, ¿no? Para hacerlo multivariado, entonces, voy a hacer un símil muy parecido a lo que hice con BAR, con el modelo BAR. Noten esto. Digamos que cuando yo construí el Garch univariado, mi supuesto inicial fue que hay un proceso subyacente que está descrito por esta ecuación, es decir, la serie de interés, y de t, la serie que estoy modelando, digamos, los retornos o los rendimientos de una acción dada, la puedo modelar como cualquier cosa que yo quiera. Puede ser un arma,
puede ser una arima, puede ser un sarima, puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Puede incluir información de la misma serie o variables exógenas. Puede ser la especificación que ustedes prefieran. Y el término de error que queda va a tener la característica que va a cumplir con un tipo de heterocedasticidad condicional y va a cumplir con dos supuestos básicos, ¿no? Que es la varianza sigue siendo igual a cero y, perdón, la media sigue siendo igual a cero y la varianza incondicional sigue siendo homocedástica. No obstante, la varianza condicional, esa sí va a ser heterocedástica, ¿no? Entonces, y descrita por este proceso. Pero noten, este es un proceso que depende de U. Entonces, digamos, lo que estamos asumiendo detrás es hay un modelo que describe la serie de interés y hay otro modelo que describe otra ecuación que describe a la varianza del término de error. ¿Sí? Ese es el caso univariado. Ahora, para el caso multivariado, tengo un problema muy parecido, ¿no? Entonces vamos a decir que para el caso, voy a empezar con el problema arch multivariado, ¿no? Para hacerlo de una forma similar a lo que hice con el Garch univariado. Entonces voy a empezar con el arch multivariado. Bien, entonces, mi arch multivariado va a asumir lo siguiente. Ahora, en lugar de hablar de y, voy a hablar de un vector y de t, que va a ser un vector que va a contener a una variable y1 en el momento t, a una variable y2 en el momento t, y así hasta una variable yk en el momento t. Entonces va a ser un vector y de dimensión k por 1, ¿no? Que también voy a poder describir por una expresión que yo quiera, que va a ser xt por beta más un término de error u de t. Con la característica de que esta matriz X por beta, bueno, este proceso X por beta que estoy describiendo aquí, puede ser de la forma que yo quiera, ¿no? ¿Qué cosas pueden ser, qué tipo de cosas pueden describir a esta ecuación? Bueno, puede ser un bar simple, ¿no? Puede ser algo que no vimos, pero bueno, puede ser un barman, ¿no? Y en general ya, yo creo, bueno, puede ser un SBAR también, ¿no? En el sentido de que sea un bar estructural, ¿no? Puede ser lo que ustedes quieran, este tramo. También puede ser algo que incluya componentes exógenos, ¿no? Si ustedes quieren incluir procesos exógenos, también puede estar ahí, ¿no? Entonces, noten, pasamos de un proceso univariado a un proceso multivariado en el cual lo que cambia es el proceso subyacente para la serie que nos interesa modelar. Esto genera entonces que el término de error asociado a este modelo, el término U de t, que está al final de aquí, también va a ser un proceso multivariado, ¿no? Va a tener, ¿cuántos términos de error va a haber aquí? Va a haber k términos de error, ¿no? Porque va a haber un término de error asociado a cada una de las series que esté incluida en mi vector y. Entonces, ahora, mi supuesto va a ser el siguiente. Entonces, voy a tener una vector u de t que va a ser descrito por el término de error asociado a la variable 1 en el momento t, el término de error de la variable 2 en el momento t, hasta el término de error de la variable k'ésima en el momento t. Voy a tener algo así. Ahora, este u de t va a cumplir las mismas características que cumplía para el caso de bar. ¿Cuáles eran? Bueno, que la esperanza incondicional de u de t va a ser un vector de ceros, ¿no? Que la varianza incondicional también de u de t va a ser igual a una matriz que voy a denominar, déjenme utilizar un símbolo que no he utilizado. Voy a ponerla así, como sigma sub 0, para decir que es una matriz que es una constante solo para el momento t, ¿no? Entonces sí la voy a poner, sigma sub 0. Bien, ahora, la diferencia es que ahora voy a asumir que u de t como vector completo u de t
Déjenme escribir esto. Mi vector UDT. Condicional en toda la información observada hasta t-1, se va a distribuir con alguna distribución, la que sea en este momento no me interesa mucho, pero que va a cumplir con la condición de que va a tener media 0 y una varianza condicional que va a cambiar conforme pase el tiempo, ¿sí? Entonces, noten esto. La varianza incondicional va a ser una constante, pero la varianza condicional va a ser una variable que va a cambiar conforme pase el tiempo, de forma muy parecida al modelo Arch univariado. Noten que ahora la diferencia es que sigma es una matriz que contiene toda la información de la varianza y la covarianza de U de T, ¿sí? Ahora, ¿cómo determinamos esa matriz de varianza y covarianza? Bueno, bien. Esta resulta de hacer esta operación. Resulta de encontrar quién es el valor esperado de U de T por U de T traspuesto, condicional en toda la información observada hasta T-1. ¿Sí? Cuando yo hago esta operación, lo que va a resultar es una matriz que va a tener lo siguiente. Va a tener la varianza de la primera variable de la primera serie. Luego va a tener la covarianza de la serie 1 con la serie 2. Luego va a tener la covarianza de la serie 1 con la serie 3. Hasta el último, la covarianza de la serie 1 con la serie K. Luego va a tener aquí la covarianza de la serie 2 con la serie 1. Luego va a tener la varianza de la serie 2. Luego va a tener la varianza de la serie 2 con la serie 3. Y así hasta la covarianza de la serie 2 con la serie K. Hacia abajo, lo que voy a tener es lo siguiente. Déjenme quitar esto. Hacerlo más grande. Hacia abajo lo que voy a tener hasta el último punto va a ser la covarianza de la serie Késima con la serie 1, la serie Késima con la serie 2, así, hasta la serie Késima pero su varianza. Ahora bien, cada una de estas va a estar dada en T, condicional en que observamos T-1. Cada una de estas. Entonces, cada una de estas va a ser en T, condicional en que observamos T-1. Va a ser T, condicional en que observamos T-1. Y así me voy para todos, ¿no? En T, condicional en que observamos T-1. Para todas, ¿no? T, condicional en que observamos T-1. Todas van a tener esta característica. Es una varianza condicional. T, condicional en T-1. ¿Sí? Así sucesivamente para todas. Ahora, voy a cambiar un poco la notación para no cargar con los cuadrados. A veces complica un poquitito los cuadrados, nada más por un tema de notación. En general, esta matriz la voy a denotar de la siguiente manera. Simplemente un cambio de notación. Voy a hacerlo. Entonces, en general voy a decir que la matriz sigma T condicional en T-1, que es la varianza condicional del término de error del vector que estamos modelando, del vector de términos de error, va a estar descrita por una matriz así. Voy a llamar sigma 1, 1, dado que he observado la información hasta T-1. En lugar de ponerle cuadrado, le voy a poner sigma 1, 1. ¿Sí? Entonces, luego voy a utilizar sigma 1, 2 para T condicional en T-1. Así hasta sigma 1K para T condicional en que he observado T-1. Luego, aquí abajo voy a tener sigma 2, 1 condicional en que T, de que he observado la información hasta T-1. Luego aquí sigma 2, 2, coma, de la información que he observado hasta T-1. Y así me voy hasta sigma 2K de T condicional en que he observado la información hasta T-1. Hacia abajo lo que voy a tener es sigma
de K1, dado que he observado la información hasta T-1. Luego voy a tener sigma K2 de la información que he observado hasta T-1. Hasta el último voy a tener sigma de la información que he observado hasta T-1. ¿Sí? Lo que tengo entonces es una matriz que tiene esta forma. Esta va a ser mi matriz de varianza condicional. Ahora, noten algo. Como los términos fuera de la diagonal, o sea, todos los términos dentro de la diagonal serían, en estricto sentido, serían las varianzas condicionales. Todos los elementos aquí dentro de la diagonal serían las varianzas condicionales. Todos estos son la varianza condicional. Todos los elementos fuera de la diagonal serían la covarianza condicional. Las diferentes covarianzas condicionales. Entonces, algo que deben notar cuando hagan una estimación, cuando pasen de un modelo ARCH o GARCH univariado a un modelo GARCH o ARCH multivariado, es que no van a estimar solamente K ecuaciones nuevas para la varianza, sino que además van a tener que estimar todas las K-1 por K entre 2 ecuaciones de la covarianza, que son todos los elementos fuera de la diagonal. ¿Sí? ¿Y por qué nada más K-1 por K entre 2 elementos? Porque estamos asumiendo que la covarianza va a ser simétrica. Es decir, que el elemento que está aquí, la varianza o la covarianza que existe entre la serie 1 y la serie 2, es igual a la covarianza que existe entre la serie 2 y la serie 1. Es decir, solo estoy cambiando el orden, pero al final de cuentas es el mismo término. Entonces, esta matriz o la estimación de esta matriz se reduce únicamente a encontrar todos los elementos que estén en cualquiera de la sección triangular que queramos, ¿no? Ya sea la sección triangular superior o la sección triangular inferior de esta matriz. Entonces, ¿cuántos elementos hay que estimar? Hay que estimar todos los elementos que estén, por ejemplo, en este triángulo. ¿Sí? Esa es una pequeña diferencia, bueno, no tan pequeña. Es una diferencia significativa respecto del modelo univariado. ¿Sí? Lo hace muchísimo más complejo en términos computacionales. En términos computacionales, el ARCH y el GARCH univariado simplemente es un sistema de dos ecuaciones. En términos computacionales, el GARCH multivariado implica las ecuaciones de la variable del vector y las ecuaciones de todas las varianzas y covarianzas del término de error. ¿Sí? Ahora bien, digamos que en general en la literatura ustedes van a encontrar que a la ecuación que describe a esta expresión, a este modelo, normalmente se le dice que es la ecuación de la media, ¿no? Y a la ecuación que describa a esta matriz se le va a conocer como la ecuación de la varianza, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí con lo que estoy planteando? O sea, independiente del vector U de errores, esa ecuación va a ser la de la media y el vector U que tiene un comportamiento condicional como acá, esa es la de la varianza. Sí, sí, sí. Sí, es otra forma de verlo. Sí, exacto. Sí. Digamos que en general, dijiste U al principio, ¿verdad? O Q. No Dije U, entendí el bien. vector U Ah, justo. sí. Sí, pero en general la que se conoce como de la media no es en términos de U, sino en términos de Y. Porque básicamente esta que estás modelando aquí es una media, ¿no? Acuérdense, cuando el concepto de regresión viene de la noción de esperanza condicional, ¿no? Entonces, hacemos regresiones de esperanzas condicionales. Bueno, de expresiones de esperanzas condicionales. Por eso se llama de la media.
pero es de Y, ¿no? No es de U. Perdón, tal vez porque señalé mi flecha aquí al principio, pero no, es de Y. Esa ecuación es la de la media, pero es la que describa Y. Que puede ser un bar, puede ser un barma, puede ser lo que ustedes quieran. Un bar. ¿Sí? Ok. Ok. Vale, buenísimo. Bien. Entonces, una vez descrita mi notación, entonces voy a plantear, ahora me voy a olvidar un poquito de la ecuación de la media, porque en realidad eso ya lo sabemos hacer. Sabemos hacer bar en diferencias o en niveles, como queramos. La única condición, acuérdense, para hacer un bar es que las series sean estacionarias, ¿no? Entonces, aquí el tema sigue siendo esto, que las series tienen que seguir siendo estacionarias, ¿no? Ese supuesto aquí no lo rompemos. Solo rompemos el supuesto de la homocedasticidad, pero de la homocedasticidad condicional, no de la homocedasticidad incondicional. Entonces, digamos que aquí, en esos términos, todas las pruebas que conocemos de raíces unitarias aplican, ¿no? Entonces, le podemos aplicar pruebas de raíces unitarias a estas series, determinamos si son estacionarias, entonces las modelamos como un bar, y los residuales los modelamos como un arch o garch. Y esa es la lógica. Digamos que esa es la forma en la que estamos extendiendo este análisis. Bien. Ahora, me voy a olvidar un poquito de la ecuación de la media y me voy a enfocar únicamente en la ecuación de la variante. Bien. Y voy a decir que entonces, la ecuación de la varianza la voy a escribir como la siguiente expresión. Voy a utilizar el operador BESH, ¿sí? BESH, y voy a decir que el operador aplicado a la matriz de la varianza condicional en T-1 va a ser igual a un vector gamma 0 más una matriz, perdón, que multiplica al operador BESH del componente U de T por U de T traspuesto más un gamma de 2 igual del operador BESH de U de T menos 1, perdón, este es menos 1, U de T menos 2 por U de T menos 2 traspuesto más puntitos más hasta el último gamma de Q del operador BESH de U de T menos Q por U de T menos Q traspuesto. Y a este proceso que tengo aquí lo voy a denominar como un arch multivariado. Este que está aquí es un arch multivariado. Bien, ahorita entro a detalles de quién es el operador BESH, ¿sí? Solo noten la similitud con el proceso arch univariado. El proceso arch univariado era la varianza en función de una constante y de un conjunto de los términos de error elevados al cuadrado, ¿sí? Ahora, como ahora el término de error es un vector, entonces no puedo elevarlo al cuadrado de forma simple, ¿no? ¿Cómo hago digamos, la equivalencia de elevar al cuadrado en el caso multivariado? Hago esta matriz, la matriz que resulta de multiplicar el vector U por su traspuesto, esto me va a generar una matriz de K por K, entonces aquí, en cada uno de estos, voy a tener una matriz de K por K, a la cual le voy a aplicar el operador BESH, que ahorita les digo quién es, ¿no? Bien, pero esa es la analogía, es exactamente la misma analogía, ¿no? Nada más noten que entonces la matriz de varianzas y covarianzas está expresado en términos de los términos de error al cuadrado, pero no cualquier término de error, ¿no? Un término de error que también es una matriz, ¿vale? Ahora bien, entonces ahora sí voy a empezar a describir quién es el operador BESH, ¿no? Entonces, en general voy a utilizar el operador BESH para describir
a toda el operador Beck lo que va a hacer es, va a tomar una matriz y le va a tomar la parte superior, la parte triangular superior de la matriz, la diagonal y toda la parte superior de la matriz. Entonces, el operador Beck lo que va a hacer es, muy parecido a lo que hice aquí arriba, va a seleccionar todo lo que está aquí señalado en verde y lo va a poner en un vector, lo va a vectorizar, ¿sí? Entonces, por eso se le pone BSH, ¿no? Como decir, como es una forma de vectorizar el proceso heterocedástico. Y lo voy a ordenar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, el operador Beck, cuando se lo aplique, por ejemplo, voy a hacerlo para un ejemplo, que probablemente es más sencillo de identificarlo así, y espero que la generalización les quede más clara una vez visto el ejemplo. Entonces, déjenme enunciar el ejemplo. Entonces, supónganse que Beck lo quieren aplicar a una matriz T condicional en T-1, pero digamos que esta matriz sigma es de 2 por 2. Digamos que la matriz es de 2 por 2, entonces digamos que tenemos la varianza del primer término de error, dado que observamos la información hasta T-1, tenemos por acá la covarianza de la serie 2 con la serie 1, hasta que observamos hasta T-1, y aquí tenemos la covarianza de la serie 1 con la serie 2, dado que observamos T en T-1, y aquí al último tenemos la varianza del segundo componente. Supongan que este es el ejemplo, ¿no? Entonces me estoy llevando un poquito al ejemplo, un ejemplo muy básico, ¿no? Entonces es un ejemplo donde tengo dos series, entonces a las cuales por lo tanto tengo dos componentes de término de error. Por lo tanto, la matriz sigma de T condicional en T-1 es de esta forma que estoy escribiendo aquí. Entonces, el operador Beck lo que va a hacer es va a tomar la parte triangular superior de la matriz, es decir, va a tomar a estos elementos que están aquí, y asumiendo que este componente que está aquí es exactamente por la simetría que genera esta matriz, de forma tal que al final el operador va a dar como resultado lo siguiente. Al final, el operador va a permitir entonces que la matriz se pueda ver algo así, como el arreglo. Voy a empezar con sigma 1, 1 de T, observado hasta T-1, sigma 1, 2 de T, observado hasta T, condicional en T-1, y por último, sigma 2, 2 de T, condicional en T-1. Entonces, Beck lo que hace es toma la parte superior de la matriz y la vectoriza, la pone como un vector así. Entonces, si tengo dos series, tengo dos términos de error, entonces, digamos que el proceso que describe la media va a tener dos ecuaciones, pero el proceso que describe la varianza va a tener tres ecuaciones, porque una de las ecuaciones va a ser la covarianza que existe entre las dos series involucradas. Entonces, la lógica o la intuición es que este componente que estoy agregando adicional, es decir, este sigma 1, 2, lo que captura es la covarianza que existe entre las dos series, ¿no? Entonces, me voy a regresar a mi dibujo de hasta arriba, ¿no? Entonces, lo que va a capturar este término en verde es la variabilidad conjunta. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos pensar aquí, ¿cuál es la variabilidad conjunta que existe tal vez entre dos series, ¿no? Vamos a pensar en las dos primeras nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variabilidad conjunta que existe entre estas dos series? Probablemente es muy clara en el último año, ¿no? Porque es todo el año del COVID, ¿no? Pero ya no es tan clara en periodos pasados, ¿no? Entonces, digamos que ese coeficiente va a ser cierto probablemente para periodos muy recientes, pero no para periodos muy atrás, ¿no? Es muy probable que eso sea así, ¿no? Eso es lo que captura ese componente. Bien, ahora, me regreso aquí abajo a mi expresión. Bien, entonces, de una vez descrito qué es lo que hace Beck, entonces voy a describir
¿qué hace B para los otros componentes? ¿Quiénes son los otros componentes? Es básicamente saber qué le va a hacer a U de T-2 por U de T-2 traspuesto, es decir, a estos tres componentes. Les va a hacer algo parecido, ¿no? Porque la matriz que va a resultar de estos la va a apilar también. Entonces, al final del día, mi arch multivariado va a quedar de la siguiente manera. Mi arch multivariado va a ser un vector que primero va a tener las componentes de la varianza. Va a ser sigma 1, 1 de la información observada hasta T-1, sigma 1, 2 de la información observada hasta T-1 y sigma 2, 2 de la información observada hasta T-1. Y esto va a ser igual a una matriz gamma 0, perdón, un vector gamma 0, más una matriz que va a multiplicar a déjenme abrir esta matriz. Esta matriz la voy a abrir también un poquitito. Voy a decir que esta matriz va a ser gamma 1, 1, gamma 1, 2, gamma 1, 3, ¿sí? Gamma 2, 1, gamma 2, 2, gamma 2, 3, gamma 3, 1, gamma 3, 2, gamma 3, 3, que multiplica al siguiente vector. ¿Qué va a ser? El término de error de la primera serie al cuadrado, condicional en que observamos la información, perdón, condicional en T-1. Bueno, sin condicional, más bien, el término de error para el primer término, pero rezagado un periodo. Luego, el término de error de la ecuación 1, que multiplica en T-1, que multiplica al término de error de la ecuación 2 en T-1. Y aquí abajo sería el término de error de la ecuación 2 al cuadrado en T-1. Entonces, noten, PEC también lo que hizo fue tomar la parte diagonal superior de la matriz que resulta de multiplicar U en T-1 por U en T-1 traspuesto y lo apila en un vector, ¿no? Entonces, esto es lo que le hace al primer componente, es decir, a este primer componente lo transforma, este primer componente lo va a transformar en algo descrito de esta forma, ¿no? Entonces, por analogía, entonces puedo llegar a que al final, voy a dejar mi ejemplo de arch hasta aquí nada más con un solo rezago para no complicarlo un poquitito más. Entonces, si se dan cuenta, lo que tienen aquí es como la información de la varianza en una especie de bar que depende de quién. Bueno, más que de un bar, de una especie de medias móviles, pero multivariado, que depende de los términos de error rezagados un periodo y del producto que existe entre los términos de error. Entonces, si yo descompusiera con muchísimo cuidado o si siguiera las operaciones, lo que me daría yo cuenta es que este modelo ARCH multivariado se puede interpretar de esta manera, es decir, la varianza de la primera serie es una ecuación que se describe por un componente de la media que está en este vector. Este vector que tiene una media para esa varianza, es decir, la varianza tiene un componente, una varianza promedio, más una ecuación que depende del término de error al cuadrado de esa misma serie, más la variabilidad que guarde la serie 1 con la serie 2, ajustada por su componente sigma 1, 2, más la varianza de la serie 2, ajustada por un parámetro sigma 1, 3. Entonces, si se da cuenta aquí, lo que estamos haciendo es que en la matriz de varianzas y covarianzas estamos asumiendo que la varianza de una serie es afectada por la covarianza que tenga con otra serie y además de la varianza de la otra serie. Si yo lo quisiera interpretar como
como en términos financieros, es como decir, si la varianza la puedo asimilar como la incertidumbre de un activo, quiere decir que la incertidumbre del activo objetivo se ve afectada por qué tanto su incertidumbre esté correlacionada con incertidumbres de otros activos y la incertidumbre de los demás activos. ¿Sí? Esa es, digamos, que la potencia que tienen estos modelos multivariados. ¿Sí? Y ahorita solamente he planteado Arch, ¿no? Me falta plantear Garch. Profe, ¿Vale? Sí. la matriz de U cuadrado a la 1 rezagado a T menos 1 no debería de ser transpuesta para que se pudiera dar el... Sí. Sí, así lo debiera haber escrito, ¿no? A ver, déjame ver eso aquí. Ahí está. Aquí está el traspuesto. ¿A qué te refieres? No entendí. Sí, sí, justamente. Sí. Entonces el Gracias, producto es profe. así. Ahora, va. Buenísimo. Profe, por ejemplo, cuando tú tienes una distribución conjunta de, no sé, de varios activos de un portafolio y le sacas a esa distribución conjunta su varianza para saber como la varianza de todo el portafolio, por ejemplo, Ujú. te termina dando que es el ponderador multiplicado por la matriz de varianzas y covarianzas, multiplicado por el transpuesto de los ponderadores de ese portafolio o de la distribución conjunta. Pero ahí te sale 2 veces las covarianzas. Entonces, el BEC de fondo? Pues ahora sí que es más curiosidad. ¿Qué le haría o cómo funciona? Porque se parece mucho a cuando le haces la varianza a una distribución conjunta. ¿Qué hace de fondo el BEC, el operador? Bueno, lo que hace de fondo el BEC es que ciertamente tiene razón lo que dices tú, ¿no? O sea, cuando tú mides una varianza con una distribución conjunta y tienes dos variables aleatorias, en realidad la covarianza está multiplicada por 2, ¿no? Sí. Lo que hace el BEC es que asume que esa multiplicación de 2 puede ser absorbida por la constante o puede ser absorbida por los parámetros asociados a los demás coeficientes, ¿no? Porque al final de cuentas es una constante, 2, ¿no? Digamos que el BEC, ese es el supuesto detrás también. O sea, tu argumento dices, es que esta covarianza que está aquí debería de estar probablemente multiplicada en una distribución conjunta, por un 2, ¿no? Aquí debería haber un 2, probablemente. Ajá. Pero este 2 puede ser absorbido ¿por quién? Por este componente y el respectivo media asociada que esté aquí. Eso es lo que asume BEC al final del día, que lo puede absorber ese componente, ¿no? Entonces no Ok. necesitas ponerlo explícitamente, lo puede absorber eso, porque al final es una constante, ¿no? Ok, gracias. Vale. No. Bien. A ver. Ok. Bien, lo que sigue es plantearles el modelo Garch. Pero. Bueno, voy a cerrar esta idea y con esto nos vamos para que tengan chance de trabajar los que falten con su tarea, ¿no? Bien, digamos que un caso particular o una formulación particular que se suele hacer de estos modelos, y es una forma simplemente de simplificar el problema, es decir, que en lugar de preocuparnos por una matriz así como la que tengo aquí arriba, una gama que tiene 3 por 3, es resolver un problema restringido. Déjenme cambiar de... Un problema restringido que va a estar dado por lo siguiente. Va a ser sigma 1, 1 de la información observada hasta t-1 y sigma 2, 1, perdón, era 1. Tengo al revés. 1, 2 de t hasta t-1 y sigma 2, 2 de t hasta t-1. Resolver un problema más sencillo. Gamma sigue siendo a lo mejor constante, ¿no? Entonces, gamma 0 para el 1, gamma 0 para 2 y gamma 0 para 3, ¿no? Esto sigue siendo un vector, ¿no? Pero la matriz que está aquí, podemos asumir que solamente tiene 3 componentes. Gamma 1, 1, gamma 2, 2, gamma 3, 3. Todos los demás elementos fuera de la diagonal podemos asumir que son 0.
¿Esto qué ventaja tiene? Bueno, si hago esto entonces, cuando le agrego aquí el componente, entonces tengo aquí a U1 al cuadrado en T-1, tengo a 1 en T-1, tengo a U2 en T-1 y tengo a U2 al cuadrado en T-1, ¿no? Si hago esto, estoy restringiendo o estoy poniendo una restricción que es que la varianza o la variabilidad de las otras variables no tiene efectos sobre la varianza de la serie, ¿no? Entonces, lo único que sí se afecta es la covarianza, afecta a la covarianza, digamos, o los factores comunes afectan a la covarianza, pero no esos factores comunes afectan a la varianza de los demás, ¿no? Entonces, este tipo de modelos restringidos son más fáciles de estimar, porque al menos, si se dan cuenta, el modelo de arriba implica estimar muchísimos parámetros, ¿no? Implica estimar 3 parámetros para ese primer vector. Digamos, para este amigo tenemos que estimar 3 parámetros y para este tenemos que estimar 9, ¿no? Entonces, al final tendríamos 12 parámetros que estimar, ¿no? En un modelo muy sencillo, que es un arch de dos variables, de un arch 1. Ese es un arch 1. Entonces, imagínense, 12 parámetros para un arch multivariado de orden 1. Sumamente complejo computacionalmente. Este modelo que está aquí, por el contrario, es más sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que estimar 3 parámetros aquí y otros 3 de acá, ¿no? Entonces, solo estimo 6, ¿no? Entonces, computacionalmente es más sencillo, ¿no? Bien. Entonces, digamos que aquí ya depende mucho de ustedes qué es lo que quieran hacer con el arch multivariado. Es el camino que pueden seguir, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna duda, muchachos. Si no, aquí quiero pararle y la siguiente clase retomo Garch y vemos la aplicación. Bueno, ¿dudas, muchachos? ¿Nadie? De mi parte no. Ok, vale, muchachos. Entonces, dejémoslo aquí. Y yo los veo ¿qué día es hoy? Es jueves, el martes.